con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Un decreto de muerte, ella se levantó y dijo: yo daré mi vida, y si muero, que muera. Y eso es lo que Dios amó de ella, ese valor, esa valentía, ese coraje. Y por eso te doy gracias, Señor, por ser mujer, porque las mujeres somos así. Tenemos una fuerza interior, Señor, que somos capaces de cualquier cosa, Señor, para vencer las dificultades. Yo te doy gracias, Padre, porque soy también mujer. Te bendigo, Señor, y te doy infinitamente gracias por este mensaje que me permites dar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Fíjense, mis hermanos, que este mensaje quiero que le ponga atención, porque vamos a encontrar en él cómo es que el ser humano es el único que puede cambiar su destino. Nadie, fíjese, si un perrito nace, perrito no sabe cómo cambiar, pero el ser humano sí. Y en el hebreo nos enseñan armas poderosas para cambiar una circunstancia difícil en una gran bendición. Vamos a narrar un poco de Esther para que vea usted. Fíjese que a veces nosotros pensamos que hay ciertos pecados que no afectan nuestra vida, pero cuando Dios ordena algo, no podemos fallarle. El pueblo hebreo tenía prohibido, mis hermanos, sentarse en una mesa y comer cosas que no agradaban a Dios y que iban en contra de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo el rey Asuero. El rey Asuero, mis hermanos, se puso un efod disfrazado de sacerdote y imitó toda una fiesta como que era sacerdote. Y sabe usted que el pueblo hebreo le tuvo miedo y se doblegó a él y participó de esa fiesta. Los hebreos tienen prohibido sentarse en silla de pecadores. No pueden sentarse en esa silla. Usted, aunque no lo crea, cuando alguien ha sido contaminado en una silla y otra persona se sienta ahí, empieza a contaminarse. Yo siempre he querido que cuando cambie un presidente de lo que sea, que alguien llegue a orar por esa silla. Porque la Biblia dice: bienaventurado el varón que no se sienta en silla de pecadores. Es como que una unción, pero del mal se queda ahí y empieza la gente a corromperse. Entonces los hebreos tenían prohibido. Y este varón, mis hermanos, tenía al pueblo hebreo ahí en ese lugar, casi intimidado y sometido. Y sabe que un hijo de Dios nunca se debe someter a nadie, solamente a Dios. Jamás un hijo de Dios debe de sentirse como sometido a las fuerzas del mal. Tenemos que sacudirlas. Tenemos que decirle a Satanás: no, a mí no me vas a someter a tu reino. Y eso fue lo que hizo, mis hermanos, lo que no hicieron ellos. Entonces ellos se sometieron a este rey y llevaron a cabo, mis hermanos, la comida, celebrándola. Era una fiesta y no podían ellos tomar vino ordinario. Ellos tenían preparado un vino especial, pero ahí había vino. ¿Y por qué cree que le dijo Mardoqueo a rey Asuero a todos: tomen todo el vino que quieran? ¿Qué pretende una persona cuando quiere emborrachar a otros? A ver quién me dice. ¿Por qué dijo esas palabras rey Asuero? Tomen el vino que quieran. ¿Y sabe que estaba usando cosas del templo de Dios? O sea que era algo, mis hermanos, totalmente en contra de las leyes divinas. Es como que yo invitara aquí a mucha gente a emborracharse. Eso no me lo permitiría Dios, fíjese. Como que invitara a la gente a tomar un licor que está prohibido. Entonces, ¿por qué les dijo a ellos que se emborracharan? ¿Sabe usted que en el hebreo la palabra vino es igual que sod? Sod significa secreto. Y el vino descubre los secretos. Cuando una gente se emborracha, ¿para qué le emborrachan? Para que suelte. ¿Ya veo qué? Y eso es lo que Dios no quería. No quería, mis hermanos, que el pueblo hebreo soltara cosas que son propiedad de los hebreos.
Nosotros tenemos misterios y secretos. Y mis hermanos, Dios quiere que usted reciba secretos del reino. La sabiduría oculta que habla 1 Corintios 2. Esa sabiduría oculta que el hombre natural no entiende, pero que Dios la preparó para sus hijos, para que nosotros usemos una sabiduría que va más allá de lo natural. ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo que la gente no hace. Y saben, mis hermanos, que en el hebreo a esa mujer la admiran mucho, a Esther. ¿Por qué? Porque dicen que esa mujer se dio a amar con Dios. Mira el ser humano lo que hace. Dios lo ha creado a su imagen y semejanza, y con su conducta, ¿qué hace? ¿Se hace amar de Dios o no? ¿Qué? Se hace aborrecer de Dios. La mayoría hacemos cosas que le desagradan tanto a Dios, que Dios nos empieza a ver de lejos. Se desconecta de nosotros. Entonces esta fiesta habla de una desconexión de los hebreos. ¿Y qué pasa cuando un hijo de Dios se desconecta de su padre? En el caso espiritual, ¿qué hace Dios? A ver, ¿quién me dice? Si usted hace cosas que no le agradan a Dios, el Espíritu de Dios se va. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu. Y si el Espíritu de Dios se va, ¿qué pasa? ¿Qué hay en usted? Oscuridad, vienen enfermedades, desgracias, problemas, escasez, adulterio, borrachera, todo lo que usted pueda entender que le puede hacer daño. Pues su pueblo, con esos actos que hizo, Dios se alejó de ellos. Y fíjese que en el contexto cristiano hacemos algo. Cuando el ser humano, mis hermanos, por ejemplo, quiere que Dios le escuche, ¿qué hace? Viene y se pone a ayunar. Pero sabe que el ayuno no es para manipular a Dios. Cuando el pueblo hebreo ayunaba, ¿para qué era? Era para humillarse bajo la mano de Dios. Era para revisar su alma. Y entonces vemos, mis hermanos, que es una, ¿cómo decirlo? Una dinámica en este libro de Esther. Empezamos, mis hermanos, viendo que una mujer se rebeló contra su marido. Pero sabe que todo estaba bajo la mano de Dios. Estaba en la mano de Dios y estaba escrito que Esther tenía que llegar a ser reina. Pero su primo Mardoqueo le dijo que no revelara su identidad. ¿Y qué mujeres sabemos aquí que somos obedientes? ¿Verdad que la mayoría no? Nos dicen una cosa, hacemos otra. Entonces, Mardoqueo era un hombre judío, era un hombre que amaba a Dios y le dijo, no reveles tu identidad. Él proféticamente sabía lo que iba a ocurrir y ella le obedeció. Mis hermanos, a veces la gente dice, voy a ayunar y me voy a pedirle a Dios que me haga esto y aquello. Pero para eso se necesitan cualidades. Para conectarse con Dios se necesitan cualidades. ¿Quién me dice qué cualidades tenía Esther? Era humilde. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios da gracia al humilde? Dios le abre puertas al humilde. Humilde no es aquella gente que anda rota. Es la gente, mis hermanos, que tiene un dominio propio. Reconoce que sobre el gobierno de un hombre hay otro gobierno más alto que se llama Dios. Que Él es el que gobierna en el reino de los hombres. Sabe que tiene que obedecer a Dios antes que a cualquier persona. Entonces esa mujer, mis hermanos, dice la palabra que se sometió 6 meses para que el Espíritu Santo le tratara su alma. Pasó por un proceso, mis hermanos, de limpieza espiritual. ¿Y quién de ustedes cuando tiene un problema que se lo avisa? Fíjate que tienes tal enfermedad, fíjate que te quedaste sin trabajo. ¿Qué hace la gente? Se pone a maldecir al que la despidió y todo. Y no entiende que es un propósito divino. Dios quiere ver cómo es su corazón. La Biblia dice que el pueblo de Israel pasó por hambres, pasó por penas, pero que Dios lo hizo para probar su corazón. Quiero ver cómo está Maite. Quiero ver si Maite cuando tiene una crisis, cómo reacciona. Porque ahí es donde se revela mi corazón. Y el libro de Esther habla de una palabra que significa seter, que es Esther al revés, que significa revelar lo oculto.
El Señor quería ver qué pasaba con Esther, si era capaz ella, mis hermanos, de llegar en su presencia y cambiar el destino de los judíos. Fíjese qué triste, mis hermanos, cuando Esther le anunciaron que había un decreto de muerte para los judíos. Ahora dígame usted, ¿por qué había un decreto de muerte para los judíos? Nunca viene un decreto sobre nadie a menos que haya una puerta abierta, que hay un derecho legal. Y derecho legal es cuando hacemos algo que ofende a Dios. Entonces, mis hermanos, había un decreto de muerte. ¿Por qué llegó ese decreto de muerte? ¿Quién me dice por qué llegó? ¿Sabe por qué llegó? Porque tenían prohibido hacer cosas que ellos hicieron. Como pueblo de Dios, Él nos disciplina cuando nos ama. Dice la Biblia que Él, el que es su hijo, lo corrige. ¿Sí o no? ¿Usted cree que a mí no me ha corregido Dios? Sí, me ha corregido. Me ha metido a unas correcciones, a veces suaves, a veces no. Y yo lo que hago es, en ese momento, sé que debo de actuar con madurez. ¿Me estoy explicando? Cuando viene un trato de Dios, usted no llore, no se queje, no esté, mis hermanos, echándole la culpa a nadie. Dele gracias a Él, porque Dios lo va a ayudar si le da gracias. Reconozca que todo viene de Dios y que no se mueve nada en el universo si no es a través de Dios. Usted dele gracias y dígale: papá, aunque no te entienda, dame claridad para entender qué está pasando y ayúdame a revisar mi alma. Por eso David le decía a Dios: examina, oh Dios, mi corazón y muéstrame si hay en él camino de perversidad. Fíjese cómo le hablaba David a Dios. Él tenía una comunión con Dios tan inmensa, pero también en un momento se desconectó de él y le llevó juicio a su hijo, el hijo que no había ni nacido. Mire cómo es que cuando viene un problema serio a nuestra vida, o tenemos que entender que viene de parte de Dios y que tenemos que revisar nuestra alma, porque es en el alma donde están los problemas. Por eso lo único que entra al corazón del hombre es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el mundo del alma y del espíritu. Es la única. Entonces, mis hermanos, esta mujer, cuando supo que había un decreto sobre los judíos, ¿qué hicieron todos los judíos? ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 3? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se arrodillaron? ¿Hicieron ayuno o qué? ¿Ah? ¿Se pusieron a llorar? ¿Oyó eso? Mis hermanos, usted habla con un judío de Esther y se dice: yo no entiendo por qué la iglesia evangélica, que las mujeres no pueden predicar, que no sé qué. Le voy a decir, en el contexto hebreo, ellos admiran a la mujer así. Ellos tienen una gran admiración por Esther. ¿Sabe qué piensan ellos? Que Esther ayudó a madurar a los judíos, a que ellos aprendieran a tener madurez cuando llegaba una crisis, cuando llegaba una adversidad. ¿Qué hizo ella? ¿Quién me dice qué hizo Esther? ¿Se puso a llorar? No, mis hermanos. Convocó inmediatamente, mis hermanos, a algo que el ser humano tiene como una gran arma espiritual. ¿Sabe que nosotros tenemos un arma espiritual tan tremenda que se llama Dabar? ¿Y qué es el Dabar de Dios? Es la presencia del poder de Dios en nuestra lengua. Es el propósito de Dios en nuestra lengua. Mis hermanos, ahora como vamos a hablar de decreto, le voy a decir una cosa. La gente dice: yo voy a decretar que soy rica. No, si el decreto que usted dice no está en la Constitución divina, no tiene derecho legal. ¿Me entendió ahora? No tiene ningún derecho legal. Es como que hay abogadas, ahorita hay abogados. Es como que llegara alguien ahí inventándose una cosa y no está en la Constitución de la República. No sirve lo que está presentando. Porque lo que presentamos tiene que tener un derecho legal. Y yo tener la autoridad legal de parte de Dios para que yo lo presente. No voy a llegar solamente a sentarme ahí.
como hija de Dios, que me someto al Espíritu Santo, tengo ese derecho. Si no, no, fíjese. Y por eso es que tenemos que aprender a no contristar al Espíritu Santo, a no hacer cosas que ofenden a nuestro Padre, no estar en chismes, en amargura con el esposo. No podemos hacer eso, porque estamos fuera de la legalidad divina. Entonces, mis hermanos, Dios da esa gracia de concederme a mí el derecho legal de actuar, pero cuando, mis hermanos, yo tengo los requisitos divinos, o sea, que he nacido de nuevo, que tengo al Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que ¿qué? El que da vida. ¿Sabe que la ley tiene espíritu? Sin espíritu no sirve. No sirve. Entonces, mis hermanos, la ley divina tiene más espíritu todavía. Y los abogados que están aquí van a entender algo tan grande ahora, que la constitución divina domina sobre la constitución humana. Fíjese, si ellos, mis hermanos, conocen la palabra de Dios, pueden ganar cualquier caso usando estrategias espirituales. Porque mire, el mundo natural se somete al espiritual y se somete a un hombre y a una mujer que tiene esa autoridad de parte de Dios, a esa mujer que tiene esa autoridad que viene del Espíritu Santo. Cuando tenemos ese derecho legal, usted puede cambiar las cosas. ¿Estamos entendiendo? Mis hermanos, usted puede decretar, pero con derecho sobre la Constitución de la República, de la divina. Si yo digo algo, pero no está aquí, no sirve de nada. Por ejemplo, quiero sanar y no decreto algo que está acá. Jesús, cuando venció a Satanás, ¿qué hizo? Le citó la Constitución divina. No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de Dios. ¿En dónde está esa palabra? Deuteronomio 8:3, ¿ya? Todo estaba aquí, toditito estaba acá. Si él no conoce la palabra aún, porque él era la palabra, no se va al diablo. Porque el diablo te va a obedecer cuando tú uses este libro. Por eso Dios le dijo a José que este libro de la ley no se aparte de tu boca. Conócelo, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que aquí está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense qué tremendo. Entonces, mis hermanos, si conociéramos la palabra, toditito lo cambiaríamos. Yo he comentado mucho 2 casos que ganamos con la licenciada Velázquez. Pero ¿sabe por qué? Porque yo hablaba la Constitución divina. Estaba segura que iba a ganar los casos. Estaba convencida que no podía ganarla nadie más que yo, porque yo conocía al que es Rey de reyes y Señor de señores, al que gobierna sobre todos los reinos. ¿Estamos entendiendo? Yo conocía al que gobierna todo, y me podían decir todos que no la iba a ganar, yo sí sabía que lo ganaba. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo nunca he contado una cosa que no sea cierta, porque yo sé, mis hermanos, que lo que digo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y yo le decía a ella, es que sí voy a ganar ese caso. Es que lo que pasa es que no tienen fe. 2 abogados cristianos renunciaron a eso, 2 hombres. Ella sabe que es cierto. Yo le decía a Silvia de Palma, qué hombre de poca fe. ¿Cómo es que dicen que son siervos y no confían en Dios? Y saben, mis hermanos, si algo le molesta a nuestro Padre, es que usted confíe más en lo natural que en sus cosas divinas. Él no soporta eso. Hasta para ganar un juicio usted debería confiar primero que Dios le va a dar la sabiduría a usted para ganarlo. Porque si Él le da la sabiduría, no va a haber caso que no gane. Pero tenemos que estar seguras. Hay un hijo borracho, tome la palabra de Dios. Revise si en su familia no invitaron a tomar tragos. Revise si en su familia no vendían licor. Quite esos estorbos, mire, y se va a dar cuenta cómo sus hijos cambian rápido. Empieza a decretar cuando ya revisó su vida y pide perdón. Eso se llama rectificación. Esta fiesta de Esther es una reparación. ¿Y sabe qué dicen los judíos?
¿Quién fue, mis hermanos, la que pecó por primera vez? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién pecó por primera vez? ¿Quién se dejó llevar de Satanás? ¿Quién? Eva. ¿Sí? Y sabe que esa fiesta por eso tiene gran significado para los judíos, porque ella iba a reparar. Eva se dejó llevar del mal instinto, de la fuerza de las tinieblas. Y esta mujer tenía que actuar todo lo contrario para reparar eso. Entonces, ¿qué hizo Esther? No se dejó llevar de las emociones, no se dejó llevar de la desesperanza, no se dejó llevar de la tristeza que iban a matar a su pueblo. Simplemente convocó ayuno, porque el ayuno en el hebreo, cuando dice en la palabra, se reunieron los de Nínive para orar y ayunar. Ellos no ayunaban solamente de quedarse sin comida. Lo primero que hacían era examinar su corazón, pedirle a Dios que cambiara sus caminos, que les enseñara cómo estaba su alma. Examina, oh Dios, mi alma, examina, oh Dios, mi corazón, y muéstrame qué hay en él. Pero hagámoslo de corazón, mis hermanos. Si un hijo está mal, ¿por qué está mal? Porque yo le trasladé genética enferma, porque mi esposo le trasladó. Si mi esposo ya falleció, tengo que postrarme y pedirle perdón a Dios, porque no tuve el cuidado de fijarme en un hombre que no tuviera esos problemas. ¿Estamos entendiendo? Pero mis hermanos, es mi responsabilidad como madre. Recordemos que la mujer sabia, ¿qué? Edifica la casa y la necia la destruye. Cuando una casa se destruye, ¿por qué es? Porque usted, mi hermano, no entiende que todo lo que nos pasa viene por pecados nuestros o por puertas que abrimos en algún momento de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, esta fiesta se basa en la desconexión del hombre con Dios. ¿Cómo es que el hombre se desconecta? Cuando cometemos errores que no le agradan al Padre. Cuando hacemos algo que le disgusta. Por ejemplo, ¿qué hace su mamá y papá cuando usted la ofende tanto? Cuando le hace cosas que a ella le duelen. ¿Será que está con usted feliz? A veces prefiere retirarse de su vida. ¿Es cierto o no? Y las mamás también lo hacemos. Cuando vemos la toxicidad en un hijo que nos habla con mucha dureza, con mucha pesadería, ¿qué hacemos las mamás? Evitamos visitarlos. No queremos estar con ellos. ¿Por qué? Porque nos duele el alma. Nos afecta ver la injusticia. Por eso es que una vez dice que Dios le habló a un hombre de Dios y le dijo: sabes que me da tristeza que todo hombre debería de hacer que yo lo ame, de hacer que a mí me agrade lo que hace. Pero hijos hacen todo lo contrario, como que nacieran para hacer daño a todos los demás. No entiendo eso, es lo que le dijo el Señor. Y eso me tiene muy contristado. Por eso me he apartado de muchas naciones, porque en vez de hacer lo bueno han hecho lo contrario. ¿Qué creen que está pasando en muchas naciones del mundo? En Estados Unidos, en Europa, ¿qué cree usted que está pasando? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Será que siguen conectados ellos con Dios? Ya no. Se han desconectado de la presencia de Dios. Y la conexión de la presencia de Dios, ¿qué me trae? Me trae salud, me trae bendición, me trae cuidado, me trae sustento, ¿sí o no? Me trae protección. Pero cuando yo me desconecto de Él, ¿qué me trae? Todo lo contrario, toditito. Y por eso deberíamos de tener ese cuidado de no desconectarnos de Él. Entonces Esther, mis hermanos, en vez de seguir desconectándose de Dios y desconectando al pueblo, ella hizo algo para conectarlo nuevamente. Vamos a hacer ayuno de 3 días. Y el ayuno para los hebreos era hincarse, ponerse en la presencia de Dios, pedirle perdón. Y eso fue lo que hizo todo el pueblo de Dios. Se arrodilló y empezó a pedirle perdón, mis hermanos. Y después Esther tenía que enfrentarse con el rey. Pero si ella hallaba gracia ante los ojos de él, él podía cambiar el decreto. Si no, no. ¿Y qué hizo Esther? ¿Qué hizo para que el rey lo recibiera? Mis hermanos, a veces queremos que Dios nos escuche, que nos oiga.
que nos extienda la autoridad, como lo hizo con Esther. Pero ¿sabe que para eso hay requisitos? Dice que a Esther hallaba gracia ante los ojos de Dios. Y toda la gracia que halló fue porque se dejó tratar por Dios. Dejó que el Espíritu Santo la tratara totalmente. Dice que pasó meses, mis hermanos, recibiendo óleo y mirra. ¿Y sabe qué es eso? En un momento de sufrimiento, de dolor, porque estaba Dios tratando con su corazón y con su alma. Y a veces la gente no quiere sufrir nada. Solo le avisan que el hijo tiene algo y ya está llorando y viendo quién la ministra y cómo sale de todo. En vez de hincarse, en vez de buscar a Dios, o si no busca vecino para contarle las cosas del marido. ¿Y sabe qué es lo peor que hacemos? Porque la Biblia dice, la mujer rodea a su varón. Eso está en Jeremías. ¿Qué significa que la mujer rodea a su marido? Y dice Dios, ahora habrá algo nuevo, que la mujer rodeará al varón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo va a rodear? Como que fuera la mujer policía. ¿Ah? Lo va a rodear ¿de qué? De oración. Mis hermanos, usted no conoce la mente del hombre. La mente del hombre, mis hermanos, se deja llevar por lo que ve. Por eso manténgase bonita, manténgase como Él la conoció. ¿Sabe por qué? Porque Él se deja llevar por lo que ve. La carne en Él trabaja más rápido, en la mujer no. La mujer es diferente. Para que lleguen al corazón de una mujer tienen que tocar sus sentimientos. El hombre no, solo lo que le toca en la carne. Solo eso, ¿no? Sí. Y las mujeres tenemos que saber eso. Y no ser tan ingenuas. Ay, como mi marido es pastor, ¿cómo se va a fijar él en otra mujer? Pues mire cuánto pastor ha caído por eso. Porque usted no cree, mis hermanos, que ellos siguen siendo hombres. Que siguen sintiendo las mismas emociones y todo. Y peor si son carnales todavía. Que eso hay mucho, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender eso. No vigilar al esposo, sino que vigilarlo espiritualmente. Sentir cómo está su corazón. Que cuando llegue su esposo preocupado, no lo fastidie. De seguro fuiste a tal lado. No, ore por él. Ore en silencio por él. Fíjense, pues vamos a leer aquí en Efesios. Para que vea usted, mis hermanos, qué tremendo lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué hacemos nosotros? En un momento difícil, mis hermanos, olvidamos todo y empezamos a flaquear. En vez de tomar la palabra, mis hermanos, y empezar a decretar y pararnos como Esther. Yo voy a pasar ese patio interior. Me voy a atrever a pasarlo. Y si muero, voy a morir. Pero voy a agradar a Dios. Hagamos como Daniel, como aquellos 3 hombres en el pozo de los leones. Nosotros no vamos a hacerte culto, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos va a librar del pozo de los leones. ¿Oyó? Ellos no se doblegaron. Oyeron que el rey lo vamos a meter al horno de fuego, los vamos a matar. El que nosotros servimos, oh Dios, nos librará del pozo de los leones. Y si no, pues que no nos libre. ¿Sí? Así tenemos que hacer en la vida. Y vino él y pidió que le calentaran el horno 7 veces más. Él quería ver los chicharrones y los metieron ahí. ¿Sabes quiénes se murieron? Los que los tiraron. Y el rey al día siguiente se levantó. Voy a ir a ver si están hechos chicharrón estos. Y cuando vio, ¿cuántos hombres tiraron ustedes? 3, pero veo 4. Y el cuarto es como hijo de los dioses. ¿Quién estaba ahí con ellos? Nuestro amado Jesús. Él es el verbo, siempre ha sido el verbo, ¿verdad? Siempre. Mis hermanos, Jesús, Él fue el verbo en cualquier existencia. Y sabe que viniendo Él a la tierra, se hizo carne y habitó en nosotros. ¿Sabe qué dicen los judíos, mis hermanos? Que yo escuché un mensaje de ellos por esta fiesta. Dice, ese decreto de Esther no lo hemos podido anular. Claro que no, ellos no pueden. Y eso es lo que la gente no entiende.
se pasa al otro lado, judaizándose sin entender, fíjese, que hay cosas que solo Yahshua vino a eliminarlas. Porque a Él se le dio toda autoridad. Solo a Él se le dio toda la autoridad. A nadie se le dio. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mis hermanos, ellos dicen, porque eso le corresponde al Mesías que estamos esperando. Cada año celebramos la fiesta del Purim, dicen ellos, para eliminar en un año el efecto de Amán. ¿Quién es Amán? ¿Quién tipifica a Amán en la palabra de Dios? Es su ego, donde está el mal instinto, donde está la mala inclinación. La gente que se deja llevar por el ego, ¿por qué se está dejando llevar? Por su mal instinto, por la mala inclinación. ¿Estamos entendiendo? Y eso significa Amán. Cada vez, mis hermanos, que nosotros nos dejamos llevar por el instinto, ¿a quién le damos entrada en nuestra vida? A Amán. Le damos permiso para que entre y se sienta en el trono y va a hacer lo que se le dé la gana con nosotros, ¿no? Y ahora Esther, ¿qué significa? Es el alma que tiene que cambiar, que tiene que revisarse. ¿Y qué significa, mis hermanos, Mardoqueo? El Espíritu Santo, a quien tenemos que oír para cambiar la vida. Si usted se dejara guiar por el Espíritu Santo, como dice la palabra, como aconseja Pablo, todo cambiaría en usted. Pero nunca nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo vino, le dio vida a todo lo que existe. Por eso Jesús podía decir, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Si usted dice una palabra en la carne, voy a decir, rico soy, próspero soy. ¿Dónde está eso, mis hermanos? ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿No? Usted no lo puede decir si no está aquí en la palabra de Dios, porque es la constitución divina. Pertenece a la corte celestial, fíjese. Y es ahí donde se resuelven las cosas, no aquí en el plano natural. Por eso Cristo, vamos a leer aquí, en Colosenses, capítulo 2, del 9 al 15. Yo quisiera que leyéramos antes, por favor, Efesios 1, 3 al 9. Y quiero que ahora usted sepa quién es usted y dónde está. ¿Estamos entendiendo? Pareciera que anduviéramos en los abismos en vez de estar en estos lugares. Cuando Cristo vino, cambió nuestra forma de pensar, tiene que cambiar todo. Pero tenemos que saber quiénes somos primero. Efesios 1. Efesios 1:3. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con toda qué? ¿Sabe, mis hermanos, que mucha gente tiene la bendición espiritual, pero no tiene la bendición material? ¿Por qué será eso? Hay pastores que como tienen de buena palabra, como predican y todo, pero no tienen la bendición de la tierra. ¿Por qué no tenemos la bendición de la tierra? Porque no entendemos que la tierra es una matriz. ¿Quiénes oran por la tierra? Yo oro por la tierra. Una señora dice que su finca no producía nada. Y dije, ¿has orado por la tierra? ¿Y cómo quieres que te produzca? Ora por la tierra, bendícela. Y empezó a orar por la tierra y a bendecirla. El año siguiente le dio 2 veces más de lo que le había dado. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué? Porque la tierra es el vientre, donde Dios mete la semilla, mire, para que todo fructifique. Entonces tenemos que orar por la tierra. Entonces sigamos leyendo ahí. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde nos bendijo? En los lugares celestiales. No aquí, en esos lugares. Usted va a traer las bendiciones de arriba cuando usted se conecte con la parte de arriba. ¿Me explicó? ¿Me explico? Usted va a jalar todo lo que es suyo cuando usted se conecte con Dios. Porque ¿dónde le bendijo?
en los lugares celestiales. Entonces me tengo que hincar y no mirar para abajo. Cuando tenemos problemas, no hagamos como la avestruz que vemos para abajo. Miremos para arriba. Empecemos a agradecerle al Padre. Empecemos a decirle: Padre, tú ya me bendijiste en esos lugares. Es ahí donde va a venir la provisión, la bendición y la respuesta. Pero tenemos que conectarnos con el Padre, con el Espíritu Santo y con Jesús. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Quiénes creen en la predestinación? Yo sí creo, porque la Biblia dice que Él nos predestinó. ¿Sabe qué significa eso? Que usted estuvo en la preexistencia. Un día le digo a un pastor: fíjate que yo te conocí. ¿En dónde? En otra existencia. Ay, no, ¿y tú crees en la reencarnación? No, mi hijo, es que la Biblia dice que Él nos predestinó. Antes de la fundación del mundo ya estabas tú ahí y yo también. ¿Sí o no? Ahí estábamos los dos. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Quisiera que lo volvieran a leer en el Código Real, ¿ves? Sí, por favor. Voy a terminar aquí en lo que lo encontramos. Siempre quiero que tenga abierta las Biblias porque eso lo leí en el Código Real. ¿Sí? Okay. El Código Real es una traducción en el arameo, que es la forma en que habló nuestro amado Jesús. Voy a seguir aquí en lo que lo encontramos. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vamos a leer ahí, se va a dar cuenta usted lo que dice ahí la palabra, qué maravilla, mío. Colosenses, Efesios 1, del 3 al 9. Efesios 1, 3. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesús el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con toda qué? Bendición espiritual. Oiga pues. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos un pueblo apartado y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según decisión propia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos confirmó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su alma, el perdón de pecados voluntarios según las riquezas. Oiga, pues, ¿el perdón de qué? Saben mis hermanos que, por ejemplo, en el caso de los hebreos, dicen que en el antiguo pacto se perdonó el pecado inconsciente, pero no voluntario ni involuntarios. Fue el pecado inconsciente el que perdonaron, aquel que el hombre no es consciente de que está pecando. Pero aquí Dios nos perdona, mire, por su sangre. Quiero que lean bien ese pedacito. Oiga pues, porque a veces no ponemos atención. En quien tenemos la redención por su alma, el perdón de pecados voluntarios. Voluntarios, mire, es que esa es una gran diferencia. ¿Qué significan pecados voluntarios? Donde yo puse mi voluntad para pecar, ¿no? Fíjese cómo vino Cristo, mis hermanos, a limpiarme de esos pecados. Eso no los perdonaba nadie. Él perdonaba a mis hermanos cuando mataban el macho cabrío y todo. Eran perdonados de sus pecados involuntarios, aquellos que se hacen en contra de mi voluntad. Pero vino Cristo a darnos la redención plena y nos perdonó de pecados voluntarios. ¿Ya vio?
Fíjense qué hermoso. Por eso, mis hermanos, es que tenemos que conocer la palabra de Dios bien. Por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque nos perdona de pecados voluntarios. El Señor Jesucristo sabe que tenemos un instinto y que a veces nos dejamos llevar de Él. Y para eso está nuestro amado Jesús, miren, para buscarlo a Él como sacerdote y pedirle que nos limpie de todo pecado. ¿Verdad qué hermoso entender esto? Porque la gente le quita la culpa y sabe que la culpa hace que usted tenga problemas muy serios en la vida. La culpa hace que usted cometa errores, que busque lo peor para que le pase, que si va a buscar un trabajo, busca el que le va a hacer daño, el jefe que la va a tratar mal, el lugar donde la van a maltratarme, porque tenemos culpa. Pero si estaba con Jesús, Jesús, solo tú perdonas de pecados voluntarios. Por favor, perdóname este día. Salga de esos pecados, mis hermanos. Con todo mi corazón se lo digo. En quien tenemos la redención por su alma, el perdón de pecados voluntarios, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el plan secreto. El plan secreto. Mis hermanos, ninguna persona dice, Señor, dame tus planes secretos. Pensamos que para uno como hijo de Dios es solamente la palabra de Dios y a veces la entendemos literalmente. Y sabe que hay planes secretos de Dios. ¿Dónde están esos planes secretos? En el hebreo le llaman ¿cómo se llama? Shidra, que quiere decir plan secreto. Es lo mismo que mencionar a Jesucristo. Bareshit, y se llama Reshit, eso cuando hablan de un plan secreto. ¿Y dónde está ese plan secreto? ¿En dónde está? En el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo, y se hizo carne. En Él está el plan secreto, que en el hebreo le llaman dabar. Quiero que me lean Juan 1:1, por favor. Vamos a conocer un poquito eso, mis hermanos, tan precioso que es. Porque mire, nadie le dice, Señor, dame los planes secretos que tienes para mí. Ay, Dios mío, ¿qué vendría a ser a la vida, aquí a la tierra? Viene usted a llevar a cabo un plan secreto divino, pero tiene que conocerlo. Yo estoy llevando a cabo el plan secreto de Dios, porque me ha revelado lo que tengo que hacer, lo que tengo que enseñar. Para esta fecha me dijo, quiero que hables de los planes secretos, que se llama Reshit y se llama Dabar. La palabra es Dabar y Reshit es el Cristo. Fíjense qué hermoso. Vamos a leer Juan 1:1 en el Código Real, parece que es, o en la unidad. Juan 1:1. Oiga pues. Desde un principio era Dabar del Creador. Era Dabar, miren, era el plan del Creador, el plan oculto de Dios. ¿Y sabe a quién le vino a revelar ese plan? A Jesucristo. Cristo vino con ese plan, por eso Él es el Reshit. Cuando hablamos de Bereshit, en el principio del crear, Él vino con ese plan para crear un mundo diferente. Entonces tenemos que entender ese plan. Y cuando lo entendemos, mis hermanos, qué hermoso es. Todo tiene solución. Nos revela a Dios la forma de resolver algo. Mire, yo gracias a Dios siento que no tengo problema para tener problemas. Sé que Dios me da el poder para salir de ellos. En el nombre de Jesús. Sigamos leyendo. Desde un principio era Dabar del Creador, y aquel Dabar estaba siempre ante el Creador, y el Dabar que ya existía era la expresión misma del Creador. Fíjese pues, aquí tengo la definición de Dabar. Dice el propósito eterno, el plan oculto. Mira, hay planes que no los puede conocer nadie. Al extremo que la Biblia dice que la iglesia tiene que predicarle ¿a quién? A las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. ¿Quién tiene que predicarles a ellos? La iglesia. ¿Y dónde están las potestades? En lugares altos. ¿Y dónde la bendijo Dios a usted con toda la sabiduría? En esos lugares altos. ¿Sí? ¿Para qué la bendijo ahí?
para que usted le predique a ellos. Mira, Satanás, te quiero decir que yo conozco los planes secretos de Dios. No te metas conmigo. ¿Eh? ¿Estamos entendiendo? ¿A quiénes les quitaba Satanás la semilla en la parábola del sembrador? ¿A quiénes? La que cayó, ¿dónde? Junto al camino. ¿Sabe qué significa eso? El que anda en este camino distraído. En ese peregrinaje que Dios nos dio no podemos andar distraídos. Tenemos que andar, como dicen, ¿qué? Vigilantes. Leamos ahora Juan 12 y 14. 1, 12 y 14. Juan 1:12. Mas a todos los que lo aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes del Creador. ¿Les dio derecho de ser llamados jueces? ¿Y quiénes son los que dictaminan? Los jueces. Tan sencillo, ¿ya ven? Y si usted no conoce ese derecho, ¿verdad qué increíble? Y por eso la gente no gana batallas. Y se mantiene asustado. ¿Y que ahora qué hago? Usted siente, mira, Satanás, te cuento que yo soy juez. Soy juez, pero ¿a quiénes les da el derecho de ser jueces? A los que creen en su nombre. Es que hay requisitos, mis hermanos. Si yo no creo en el nombre de Jesús, no va a pasar nada. Yo sé quién es Jesucristo. Yo sé quién es Él, fíjese. Es al que se le dio toda la autoridad y toda la potestad en todo lugar. Y por eso cuando yo digo una palabra, sé que se tiene que cumplir, porque creo en su nombre. Le da el derecho de ser jueces, ¿ven? ¿Y qué más? Jueces y qué? Y sacerdotes. ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios? El sacerdote. ¿Eh? ¿Estamos entendiendo ese mensaje? Le estoy descifrando esto de Esther, porque ella, mis hermanos, le creía a Dios. ¿Sabe que el libro de Esther es el único donde no está el nombre de Dios? Pero es el único libro donde se revela el plan divino de Dios. ¿Es cierto o no? Se reveló el plan que Dios tenía para su pueblo. Y mucha gente, mis hermanos, quizá esa historia la cuente de otra manera porque le cuesta reconocer que una mujer, mis hermanos, fue la que dio, como decir, se puso al frente por su pueblo. Y eso agradó a Dios. Si las mujeres en su hogar, en vez de estar peleando con el marido, con los hijos y todos, se pusieran al frente, todo cambiaría en su casa. Todo cambiaría, mis hermanos. Yo no va a hacer nada por una mujer que solo quejándose, hablando del marido mismo, no va a hacer nada. Y el hombre hablando de la mujer, no puede pasar nada. Dice la Biblia que tenemos que levantar las manos sin ira, sin contienda. Fíjese qué tremendo. Leamos ahora el 12, ¿ya lo leíste? Sí, toca el 14. 14, oiga pues. Y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿En dónde vive ahora la palabra de Dios? Si viviera la palabra de Dios en nosotros, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si viviera la palabra de Dios en mí? ¿Dónde habita la palabra de Dios? En nosotros. ¿Habita en usted, hermano y hermana? ¿Ah? Habita. Si habitara, usted no tendría ningún problema. Sería una mujer completa, feliz, un hombre, mira, pleno. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios como fuego. ¿Sabe cómo le llaman a la palabra de Jesús? ¿Qué dijo Dios que iba a traer en la época del Mesías? Su palabra de fuego, su Torah de fuego, el bautizo de fuego. Porque ¿qué es lo que hace es el fuego de Dios? Quema. No hay nada, mis hermanos, ningún antídoto es tan poderoso como el fuego de Dios. Y aún Jeremías decía, no es tu palabra como fuego. Miren, cuando el Padre hablaba, él sentía que se estaba quemando, que la palabra que salía de la boca de Dios es como fuego, mis hermanos.
quebranta el corazón más duro que quebranta la piedra esa. Vamos a leer ahora Efesios, Colosenses 1, 25 al 27. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie plenamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus escogidos. ¿Y quién era ese misterio, mis hermanos? Fíjese pues, ¿por qué Jesús le dijo a los discípulos: a ustedes les es dado saber los misterios del reino? ¿De qué misterios hablaba él? ¿Y entendieron los discípulos? No entendieron. Nicodemo, mis hermanos, que era un hombre principal de los judíos, cuando él habló del nuevo nacimiento. ¿Y cómo puede un hombre viejo meterse al vientre de la mamá? Porque eran naturales, no entendían nada espiritual. Era un nacimiento espiritual lo que estaba hablando Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino. Y es ahí donde todos los milagros ocurren, no en el reino natural, sino en el reino espiritual. Vamos a leer ahora Efesios 1, 3 al 9. Sí. Efesios 1, 3. Sí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos un pueblo apartado y sin mancha delante de Él. 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, según decisión propia de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos confirmó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su alma, el perdón de pecados voluntarios, según... Eso ya lo habíamos leído entonces. Sí. Leamos Efesios 3, del 9 al 12. Efesios 3, 9. Y de aclarar a todos cuál es el momento de administrar el plan secreto, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación de Israel, a los principados y potestades. ¿Quién sería la congregación de Israel? ¿Los judíos o nosotros? ¿Quién? Cuando nos convertimos a Jesucristo somos injertados en la higuera, ¿qué? Natural. Y pasamos a ser hijos de ¿qué? ¿Hijos de quién? De Abraham por la fe en Jesucristo. O sea que somos nosotros los que tenemos que ahora conocer toda la palabra de Dios, ¿ves? 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación de Israel a los principados y potestades en los mundos celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Jesucristo nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho legal de entrada con confianza por medio de la fe obediente en Él. ¿Por medio de qué? ¿Usted es obediente, hermano, cuando la palabra dice algo? Pónganse que dice: honre a su padre y a su madre para que en todo le vaya bien y tenga larga vida. Honra a mamá y a papá. ¿Lo hacemos o no? Aunque sea mamá como sea, la honramos. Mis hermanos, ahora es una generación de hijos que nada que ver, ¿eh? No te metas con mi vida. Así le hablan a los papás. ¿Verdad que sí? Es mi vida. ¿Y qué cree que les espera a esos hijos? ¿Les espera algo bueno, no? Porque el que no honra a su padre no le va bien en la vida. Esa es la verdad. Entonces, mis hermanos, vamos a llegar a Esther rápido para terminar el tema. Y vamos a leer aquí. ¿Sabe que nosotros, mis hermanos, podemos anular los decretos? Porque ¿quién ya los anuló? Cristo en la cruz. Vamos a leer, mis hermanos, Esther, el capítulo 2,
del 16 al 17. Fue pues Ester llevada al rey Asuero, a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Mis hermanos, qué hermoso hallar benevolencia y qué más. Y gracia. Delante del rey. ¿Quién quisiera hallar esa gracia y benevolencia delante de Dios? ¿Y qué tendríamos que hacer para ser así? Ser humildes, obedientes. Permitir que cuando venga una prueba no salgamos huyendo ni llorando, pero el Espíritu Santo nos limpia. Señor, limpia mi alma, por favor. Limpia mi corazón, Padre. Necesito, Señor, que me limpies el alma. Porque seguramente abrí una puerta tan grande para que venga esto que me está pasando. Y callada la boca, estar en la presencia del Padre. Así como las águilas, que esperan que la tormenta termine para descender, no sale huyendo. El águila sube, cuando mira que la tormenta está más fuerte, se eleva más y desde allá arriba mira las tormentas. Qué hermoso subir a la presencia del Padre y estar ahí viendo que la tormenta termine. Pero ¿cómo? Pidiéndole a Dios que me limpie aquello que yo no miro. ¿Sabe cuál es el problema? Hay una parte de nuestro cuerpo que absorbe lo que usted no oye ni ve, pero queda ahí grabado. Ya prediqué yo de esto en la iglesia. ¿Qué parte del cuerpo es? ¿Ah? 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 La columna. ¿Ya veo? Dice que oye lo que usted no oye y ve lo que no ve. ¿Y por qué es que es en la médula espinal? ¿Por qué en la médula pasa eso? Porque ahí se produce ¿qué? La sangre, ¿sí? Porque la sangre es el alma del ser humano. Entonces mis hermanos, cuando me están insultando, me están maltratando, me están maldiciendo, mi médula espinal está jalando esa información. Y esa información me va a hacer daño si yo le doy lugar a esa información. Me va a afectar la sangre. Analice la vida de esos niños que nacen con leucemia o empiezan con leucemia. Mire por qué empezaron con eso. Hay un dolor en el corazón de esos niños. Cuando mire un niño con problemas de glóbulos rojos y blancos, mire el dolor que ha pasado ese niño. Y usted llega a su casa, a ver, voy a orar por ti, que no sé qué, no. Pregúntele qué dolor tiene. Todos llegamos a orar por un niño, por una mujer, pero no le preguntamos qué dolor tiene tu alma. ¿Qué dolor hay en ti, papito? Yo le pregunté a un niño así y se devanaba en lágrimas. Y me decía, mi papito nos dejó. Mi papi me abandonó. Ahora ya no me ama aquí, a mí me quiere más a no sé quién, a mi hermanita. Y miren, el niño hacía de una vez del dolor. Hasta que vi que le pasó el dolor, le dije, ahora te voy a dar a tomar algo para que tu corazón se limpie, mi hijo. Él tenía un problema de glóbulos blancos, muy elevados. Yo llegué el domingo y el viernes hablé con la persona que era la mamá de él y me dijo que ya estaban normales. ¿Ves? ¿Estamos entendiendo? Sí. Usted podría sanar a cualquier persona, pero permítale, no se haga la muy fuerte. No diga, es que a mí no me duele. No, le duele porque por eso su cuerpo está sufriendo. El cuerpo sufre lo que el alma calla. ¿Sí? Usted tiene un problema cuando tiene una enfermedad, está sufriendo su cuerpo. Es porque su alma se ha callado. No ha dicho la verdad. Está actuando como el otro yo del doctor Merengue. ¿Ya vio? Siente un dolor en el alma. No, a mí no me dolió. ¿Cree él que me va a doler lo que me hizo? Pues sí le dolió porque está enferma. Le dolió demasiado. Y tenemos que permitirle a esa persona que diga lo que le duele. Mire, usted no sabe lo que yo sentí cuando ese niño lloraba. Lloraba con una angustia. Y le dije, mi amor, aunque tu padre se haya ido, te ama.
A veces los papás no se llevan por cualquier cosita y a veces llegan a esta situación, pero Él nunca va a dejar de ser tu padre y te ama. ¿De veras me quiere? Te paga colegio, te da de todo. Sí, me da de todo, me lleva a reflexionar. Él te ama mucho, mi hijita, mi hijito, pero ¿sabes qué? Ahora tiene que compartir pues su vida con su trabajo y todas sus actividades. Entonces mis hermanos, el niño se quedó tranquilo y mire, cambió todo. O sea que había un dolor en su alma muy serio. Siempre que hay enfermedad está doliendo el alma. Está el alma afligida. Y tenemos que permitirle a esa alma que saque el dolor y que se limpie. ¿Por qué dicen los hebreos que el decreto no se ha anulado totalmente? ¿Por qué? ¿Quién fue el que sacó el primer decreto? El rey Asuero, con su sello y firma. ¿Y el segundo? También él. Para que se anule tiene que venir un decreto ¿de dónde? De arriba, ¿me? ¿Estamos entendiendo? ¿Y cuándo vienen esos decretos de arriba? Que este libro de la ley no se aparte de su boca, sino que de día y de noche medite en él, para que guarde y haga. Permítale a esta palabra llegar a su corazón, para que de su corazón salga. Oye, tiene que salir de su corazón esta palabra, porque entonces va a dar fruto y va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Me estoy explicando? Entonces, mis hermanos, pídale a Dios que haya entendido este tema. Y si algo no me expliqué, pregunte todavía, porque esto es muy importante entenderlo. Solo así pudo esta mujer cambiar la historia judía. Fíjense qué tremendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que le entregó el rey a ella? ¿Qué le extendió el rey a ella? Le entregó su autoridad. Nunca un hijo de Dios hubiera hecho eso. Y usted entrega su autoridad a la parte oscura que está pasando. No cometa el error que cometió Salomón. Porque tuvo Salomón 1000 mujeres. Porque se había corrompido, mis hermanos, con un demonio. Permitió que un espíritu de lujuria entrara en él y un espíritu de lascivia. Para tener 1000 mujeres, imagínense. Se dejó poseer por ese demonio, por el sabor de las mujeres. ¿Y qué le pasó a él? Se volvió borracho. Aquel hombre se corrompió su alma y su corazón. Y se volvió un hombre como todos. Salomón, mis hermanos, escribió proverbios y todo cuando ya había sido restaurado. Según los hebreos, él usaba un anillo con el nombre de Dios en hebreo. Y el diablo, mire, le dijo a este Asmodeo: quítate el anillo y quiero verlo y te digo mis secretos, porque nadie me puede dominar. Sí, dice el otro, ¿me? Y se lo quita. Mucha gente se quita la presencia de Dios por negociar con las tinieblas. Usted no haga negocios con ninguna tinieblas. No haga negocios con nada así. Supóngase que buscar un amante y hace negocios con ella. Va a terminar su dinero. La Biblia dice que la mujer ramera le quita todos los bienes al varón. ¿Cómo se los quita? Perdiendo dinero, cuando siente el varón ya no tiene nada. Y se lo puedo firmar aquí en este día, que eso va a pasar. Se lo firma al que quiere. Al que me digan esas son charás, yo se lo firmo. Y le pongo la tab, que es el sello de la palabra de Dios. La tab es el sello de Dios, la mano de Dios. ¿Lo oyó, mis hermanos? Sí. Fíjense, cuando yo vi que el rey Asuero le extendió su espada, ¿cómo le extiende la espada a este? Dijo: nunca un hijo de Dios debe entregarle su autoridad al diablo. Nunca debe entregar a la fuerza del mal. Yo le pedí a Dios, mis hermanos, que cuando yo no soy bien llegada a un lugar, que mejor ni me inviten.
porque ese fue el problema también del pueblo hebreo. Le voy a dar una clave aquí. Usted nunca vaya a una casa donde la gente no la quiere, porque le va a echar ¿qué? Mal ojo, aunque no lo crea. A usted no lo quieren ahí, no vaya. Pídale a Dios que ni pase por la mente que lo inviten. Sí, mis hermanos, aunque no lo creen, es cierto. En esos lugares donde va que no la quieren a usted, mire lo que pasa después de que va a esos lugares. Ellos saben, mis hermanos, ese fue el problema que tuvieron los judíos. Tenían prohibido sentarse con una persona que tuviera mal ojo. ¿Y qué tenía el rey Asuero contra los judíos? Mal ojo. Los miraba mal, ¿no? Estaba teniendo mal ojo. ¿Y qué hizo el otro? Se fueron a sentar ahí al palacio del rey, a emborracharse igual que ellos, ¿no? Y eso procuró el decreto en contra del pueblo de Israel. Siempre que pasa algo hay un derecho legal, ¿no? Hasta que Esther rectificó, una mujer sabia, entendida. El entendimiento y la sabiduría le llegó a través de la humildad que ella tuvo para acercarse a Dios. Vamos a orar. Yo quiero agradecerle a Dios, mis hermanos, por estas palabras que Él me ha permitido compartir. Porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Y le repito, cuando dice la palabra algo, usted no cambie de parecer. Si alguna persona está enferma y la palabra de Dios dice algo, aférrese a la palabra, pero mire si usted es una verdadera hija de Dios o sierva de Dios, para que la palabra tenga espíritu y vida. ¿Estamos entendiendo? Es una mujer, mis hermanos, que le están deshonrando a sus hijos. Observe si usted honró a sus padres y si no, pídale perdón a ellos para que venga la honra sobre usted. ¿Sí o no? Observemos. ¿Por qué mi hijo me deshonra? Porque yo no honré a mi madre. Así de simple. Papá, examina mi corazón y sáname. Y te pido perdón. Si mamá ya no está aquí o papá no está, papá, donde estés, perdóname. Yo no te honré, perdóname por favor. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Y la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales, ¿no? Porque nos ha dado un lugar en la presencia del Padre, pero a nivel espiritual. Por eso decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque no son oídos naturales, son oídos espirituales. Y Jesús hablaba en el reino. ¿En dónde? En el reino. Aquí no. Es en el reino de Dios, donde entramos los que nacemos del agua y del Espíritu. Ahí entramos los que hemos nacido del agua y del Espíritu. Si usted hoy oyó esta palabra que es el agua y el Espíritu, puede hoy entrar al reino, ¿verdad? Y estar lista para poder decir los decretos reales. Voy a terminar y solo quiero que vean un decreto que sacó Jeremías. Usted léalo despacio y podía, mis hermanos, en un intento de bendición, sacar de ahí algo bien importante. Jeremías 51, 60 y 64. Con eso termino. Solo quiero que vea cómo funcionan los actos, los decretos cuando vienen a nivel espiritual. ¿Dónde estaba Jeremías? Hoy te he puesto sobre reinos. ¿Para que qué? Para derribar, para destruir, para demoler, para plantar y para qué? ¿Para qué? Para plantar y edificar. Y Jeremías hacía buen uso de eso. Veamos aquí. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia. Yo quisiera que leyéramos ¿cómo se llama la unidad? Sí. Vamos a leer.
Jeremías 51, Mis hermanos, es que es 60. interesante ver cómo se cumple un decreto. Usted tiene que llamarle decreto. Si es algo que es de la palabra, diga decreto real. Déselo a conocer a las potestades, porque eso es lo que dice la Biblia, que su iglesia deba dar a conocer a las potestades en los lugares celestiales, ¿no? La palabra de Dios. Y escribió Jeremías en un libro todo el mal que iba a sobrevenir a Babel. Todas estas palabras que sobre Babel están escritas. O sea que Dios le había dictado a Jeremías todo lo que iba a venir sobre ¿qué? Babel, sobre Babilonia. Y él lo escribió. Cuando Dios le hable, escríbalo. Y saca algo de la palabra de Dios, escríbalo. Para que corra, dice la palabra. Para que lo lean. ¿Quiénes lo van a leer? Las potestades. Los ángeles, para que lo lean y lo lleven a cabo. ¿Ven? Dice Habacuc, escribe la visión para que corra, para que la lean. Escríbalo. Oiga eso que escribió Jeremías. 61. Y le dijo Jeremías a Serajú: cuando llegues a Babilonia, mira que leas todas estas palabras y di: oh Yahvé, tú has hablado contra este lugar para destruirlo, hasta que nadie pueda habitarlo, ni hombre ni bestia, porque será desolación para siempre. Y cuando hayas acabado de leer este libro, átale una piedra y arrójalo en medio del Éufrates. Y di: así se hundirá Babilonia. Así se terminará esta enfermedad en mi vida. Así se irá la pobreza. ¿Ya veo? Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Yo fui llamada a nivel profético aquí en Guatemala. Mucha gente dice que es profeta, a mí no me interesa ser profeta, pero fui llamado a nivel profético porque me llamaron con la visión de Ezequiel 37 y Jeremías 1. ¿Ya? Yo sé que me ha dado Dios y por eso activo los decretos de Dios. Mire ese decreto: así ocurrirá, así se irá la enfermedad ya, ¿no? Se irá. Toda pobreza se va de mi casa ahora. Así se irá la pobreza. Porque Dios no nos hizo pobres, nos hizo enriquecidos. Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Dígalo eso al Señor, ¿no? Porque la palabra dice que Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. Ahí está la palabra, está el respaldo legal a nivel espiritual. 64. Y di: así se hundirá Babilonia y no se levantará de nuevo por el mal que traeré sobre ella, y estarán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Pero en una versión que leí decía, y el decreto se cumplió, decía. Le hice la unidad. Porque decía, y dijo Jeremías este decreto. Pero mire, mis hermanos, es algo tan increíble. Pero hay que decirlo con certeza. Hay que decirlo con autoridad. Que Satanás oiga que usted tiene autoridad. Y usted, así se cumplirá lo que estoy diciendo. No diga así. Yo le digo a esa enfermedad que se vaya. Se habla con ganas, mis hermanos. Con ganas de que pase algo. ¿Verdad que sí? Jamás volverá a levantarse esa enfermedad en contra mía. Nunca. Háblele así y se va voladita. Gracias, Padre. Te bendecimos, amado Dios, y te doy gracias. Y espero, Padre, que esta palabra haya estado en el corazón tan fuerte, Señor, de cada mujer y hombre que vino hoy. Y que se levante con autoridad, Señor, contra la fuerza del mal. Que se vuelva una persona rebelde en contra de todas las fuerzas del mal. Que sea, Señor, una persona humilde delante de Dios, pero rebelde a todos los designios del mal.
que no acepte nada que sea malo para su vida, Señor. Que tenga carácter, Padre, ese carácter real, Señor, porque somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por eso te damos gracias, Señor, y espero que todos se vayan hoy llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.